suceso viajamos hasta el gaditano puerto de Santa María, desde donde Alfonso X pensó que haría posible su gran aspiración, conseguir el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1252, Alfonso X acaba de ser proclamado rey. Tiene 30 años y prosigue con la labor conquistadora de su padre por tierras del Guadalquivir hasta llegar a Cádiz. Aquí, en el puerto de Santa María, transforma la mezquita existente en la iglesia santuario de Santa María del Puerto, lo que hoy conocemos como Fortaleza de San Marcos. Álvaro, bueno, en esta fortaleza está el origen del puerto de Santa María. ¿Qué tal, Lidia? Pues sí, aquí estamos en el origen de la ciudad. Justamente desde aquí es de donde parte todo lo que es el núcleo urbano del puerto de Santa María, desde un edificio que tiene muchísima historia. Y aquí llega Alfonso X. ¿Es cierto que él llega para expulsar a los musulmanes del campamento Alcanate? Realmente no. La ciudad o alquería que llamamos de Alcanatir era una población muy pequeñita. Alfonso X el Sabio lo que hace es establecer un campamento militar justamente al lado para hacer una serie de conquistas en el norte de África, porque él quería sitiar las ciudades de Jerez, de Lebrija y de Arcos, dentro de un plan estratégico que podríamos llamarlo, que se llama el Fecho de Allende. El Fecho de Allende no es más que una idea de conquista del norte de África por parte no solo de Alfonso X, sino también de su padre, de Fernando III el Santo. Él llega hasta Sevilla y es su hijo el que va a seguir con las conquistas hacia el suroeste peninsular. Alfonso X tuvo una estrecha relación con la ciudad que hoy llamamos, gracias a él, el puerto de Santa María. El castillo de San Marcos es el monumento más antiguo de esta villa marinera que fue conquistada, repoblada y organizada por el rey Sabio en el siglo XIII. Nos encontramos ante una fortificación flanqueada por 4 torres, entre las que sobresale la Torre del Homenaje. Este castillo medieval esconde en su interior una mezquita del siglo X, transformada en iglesia por el monarca castellano. Atravesamos la sacristía de estilo gótico para colarnos en la antigua sala de oraciones de la mezquita primitiva. La sala mantiene los arcos de herradura propios de la arquitectura andalusí, así como el muro de la quibla, hacia el que se orientaban los fieles durante el rezo. Un tesoro que ha permanecido oculto durante 8 siglos. Alfonso X ordenó su rehabilitación para convertirlo en templo cristiano, pero en lugar de destruir el mihrab, lo mandó tapiar. Esto ha permitido que se haya conservado intacto. Durante las obras de la iglesia cristiana se respetaron las naves abovedadas, soportadas en algunos de sus pilares por gruesas columnas romanas. ¿Cómo se promociona Alfonso X para conseguir convertirse en emperador del Imperio Sacro Germánico, que en ese momento era el adalid de la cristiandad? Realmente sí, siendo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no solo eres rey de romanos, sino que también heredas símbolos tan importantes como los de Carlomagno, ¿no? Guillermo II va a fallecer y en el momento en que fallece, una embajada de Pisa acude a este rey castellano precisamente para proponerle lo que es el acceso al trono imperial. Pero aunque le cuesta muchísimo dinero y muchísimas enemistades en el momento, realmente no va a llegar a ser emperador. Lo que va a pasar es que el Papa Gregorio X va a nombrar como emperador a Rodolfo de Hamburgo. Y ahí se acabó su sueño. Y ahí se acaba su sueño, efectivamente. Estamos llegando al mihrab, que es la parte más sagrada de la mezquita. ¿Por qué Alfonso X manda construir un muro para protegerlo? Bueno, no es el único ejemplo de mihrab cubierto que tenemos a lo largo de la historia. En ciudades como Badajoz, por ejemplo, también tenemos un ejemplo de mihrab califal cubierto por acción de Alfonso X el Sabio, por acción de este rey cristiano, ¿no? Y hubo un altar durante un tiempo aquí. Efectivamente, una de las partes fundamentales que tenemos para este muro es que no solo ha pasado por un proceso de cubrimiento, digamos, durante el siglo XIII, sino que durante el siglo XVIII, en torno a unas reformas que hizo una duquesa de Medinaceli, propietaria del espacio, lo que va a hacer es colocar un retablo que todavía la ciudad conserva, en el espacio que estamos viendo hoy en día. Un retablo que durante el siglo XX, 200 y pico, 300 años después, se retira y lo que va a pasar es que se redescubre el hueco que estamos viendo hoy en día. Entonces, lo que vemos ahora, 8 siglos después, es lo mismo que veía Alfonso X. En disposición, sí. Estamos viendo lo que es la estructura. Tenemos un arco califal típico de mihrab, con ese interior cuadrangular, ¿no?, que vemos en la mayoría de mezquitas califales de esta zona del sur peninsular. Pero por fuera, digamos, el recubrimiento que estamos viendo realmente es decoración del siglo XX.
Alfonso X instaló en esta iglesia la recién creada Orden de Santa María, también llamada Orden de la Estrella. Esta orden militar tuvo poco recorrido porque pronto se integró en la Orden de Santiago. El legado del monarca en la ciudad quedó plasmado en el escudo del puerto de Santa María. En este se representa la aparición de la Virgen de los Milagros al rey, sobre las almenas del castillo de San Marcos, confiándole la conquista de la ciudad. Atravesamos la capilla, lugar donde estuvo la talla de la Virgen de Santa María del Puerto, patrona de la ciudad, y que se convirtió en un importante lugar de peregrinación. De estilo gótico y con bóveda de nervadura, ocupa la parte inferior de la torre del homenaje. Desde el siglo XIV, el castillo estuvo vinculado a la familia del infante don Fernando de la Cerda, hijo mayor de Alfonso X el Sabio y futuro duque de Medinaceli. Nos colamos en las antiguas caballerizas, hoy reconvertidas en una bodega de vino amontillado. No es de extrañar, ya que el puerto de Santa María se ubica en el territorio vitivinícola Marco de Jerez. Dentro de sus botas de roble americano se produce un amontillado especial, con 20 años de envejecimiento. Estamos ante la típica arquitectura de bodega jerezana: techos a dos aguas, muros gruesos y pilares rectangulares de hormigón. El castillo de San Marcos es actualmente sede de la Cátedra Alfonso X el Sabio, cuyo objetivo es fomentar el estudio y la personalidad del rey más letrado de los reyes hispánicos medievales. Bueno, sorprende el tamaño del patio de Naranjos. Es muy pequeñito porque también, como la mayoría del edificio, pues ha sufrido una serie de reformas a lo largo de la historia, ¿no? Estamos en lo que sería la disposición original del patio de abluciones. Digo disposición porque estamos en el lugar, pero los elementos que estamos viendo, evidentemente, pues no son originales. Estamos en el lugar donde se purificarían pues manos, pies y cara antes del rezo los musulmanes, un lugar que vemos pequeñito porque fue precisamente Alfonso X el Sabio durante su reforma en el siglo XIII el que construye este muro, comiéndole muchos terrenos al patio de abluciones. Digamos que el patio original iba 2 naves hacia el interior. ¿Qué territorios del sur incorpora Alfonso X a la corona de Castilla y León? Pues a ver, sí que es cierto que es muy importante pensar en los territorios que tiene Alfonso X el Sabio en la cabeza, ¿no? No solo por el fecho de Allende que estábamos viendo, sino también porque todo lo que es el sitio de ciudades importantes como Lebrija, como Jerez, que hemos dicho, como Arcos, ¿no? Pues le lleva a reconquistar la mayoría del suroeste, en este caso peninsular, y sobre todo Murcia. Las repoblaciones las hacía con un método muy efectivo que eran las cartas Puebla. Las cartas Puebla, digamos que le daban una serie de privilegios a la gente que venía a repoblar la zona y entonces había mucha gente pues que buscaba parte de esos privilegios, que le dieran tierras, que le dieran ganado, que le dieran todo ese tipo de cosas para empezar una vida, podríamos decir, mejor en un territorio un poco difícil. A nivel administrativo y legislativo, Alfonso emprende muchas reformas para modernizar el reino, pero esto a la nobleza no le gusta. Como hemos dicho, Alfonso X el Sabio se gana mucha enemistad a lo largo de su reinado. El rey intenta recaudar muchos recursos para sus arcas, ¿no? Con tal de no solo poner patrimonio monetario, sino también patrimonio personal a la hora de intentar ser pues, emperador del Sacro Imperio. A la hora de las reformas administrativas, es importante mencionar quizá el que sea uno de los compendios más importantes legisladores de la península ibérica, que son las 7 partidas. Las 7 partidas es una obra que recoge toda la legislación de casi todo lo que podría pasar en esa realidad medieval. Es Alfonso X el Sabio desde el siglo XIII el que está imponiendo las bases del derecho romano ya en una península ibérica pues que se iba para la modernidad. El puerto de Santa María, tras la conquista de Alfonso X, experimentó un desarrollo significativo. Durante los siguientes siglos, la ciudad vivió un importante aumento en su actividad comercial marítima. Atravesamos el patio del Pozo y descubrimos parte de la muralla y los torreones del recinto original, construidos con roca arenisca. La ubicación estratégica del castillo permitía que desde él se controlara buena parte de la bahía de Cádiz. Todas las torres están rematadas por almenas de pico. Las situadas en los ángulos son octogonales y el resto de planta cuadrangular. La torre del homenaje o de Santa María, con más de 20 metros de altura, se divide en 3 cuerpos principales. El primero sirvió de ábside al primitivo santuario alfonsí. Los cuerpos restantes son estancias abovedadas cuyo remate es una terraza que sirvió de punto vigía.
Casi 300 años después del paso del Rey Sabio por el castillo de San Marcos, lo haría Cristóbal Colón. Hasta aquí vendría buscando financiación para su primera expedición a las Indias. Alfonso X llega al puerto con un objetivo claro, que es poner en marcha una cruzada en el norte de África. Efectivamente, y no lo consigue del todo porque al final fueron muy pocas incursiones y de muy pequeño impacto, pero sí que es cierto que todos los preparativos que él hizo para hacerlo salieron medianamente bien. La construcción de esta fortaleza en el puerto de Santa María, el sitio de Jerez, el sitio de Lebrija, Murcia, la imposición de la Orden de Santa María de España en todos estos lugares. Al final todo lo que es la preparatoria de ellos, pues no le podemos achacar fallo. Volvemos a Sevilla para conocer la última y convulsa etapa de la vida del rey.